8:32 de la mañana, 7:32 en Canarias. Bueno, me encantaría que hubiesen visto, y seguro que los que nos están siguiendo a través de nuestro streaming en directo y también a través de nuestro canal en YouTube, porque ya nos ven y muchísimas personas a través del canal en YouTube, como se han saludado Ignacia de Pano y Maite Rico. Hacía tiempo que no coincidíais, entiendo, ¿no? Que hacía tiempo que no os veías. Buenos días a las dos. Muchísimo. Buenos días, Maite. Buenos días, Ignacia. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Valcarce. Buenos días. Buenos días, Sara Sanz. ¿Qué tal? Quería Buenos preguntar, días. Maite, por la entrevista el otro día a Almodóvar en la lectura, hablando de la libertad, ¿no? Es un poco chocante, ¿no? Que ahora, con las críticas sobre todo, ¿no? Que últimamente han recibido algunos personajes y que no han contado, digamos, con la defensa, podríamos decir, de las personas del gremio, del sector. Estoy pensando en Alaska y Mario, por ejemplo, ¿no? Que ahora de repente llegue Almodóvar y diga, oye, es que antes teníamos más libertad que ahora. Bueno, ¿y ahora se da usted cuenta o cómo funciona esto? También depende de las preguntas que se le hagan. Él ya había declarado antes, se había declarado en contra de la corrección política y todo eso. Es verdad que él, cuando habla de censuras y demás, piensa sobre todo en la derecha, en la parte más del catolicismo más retrógrado. Pero bueno, cuando ya le puse yo las preguntas de qué pasa justamente con este neopuritanismo feminista y todo el wokismo y todo esto, pues bueno, está absolutamente de acuerdo. Quiero decir que todas las personas que han vivido en esos años, todos los creadores que vivieron el estallido de libertad, que fueron los años 70 y 80, y que siguen creando, pues es que si eres, inteligente y con un mínimo de valor, tienes que reconocer que ahora mismo hay una presión. Absoluta, Él mismo decía sí, que muchas veces él no quiere plegarse a eso, pero que se descubre midiendo sus palabras, ¿no? Y esto trasciende, digamos, que seas de izquierdas o que seas de derechas. Otra cosa es que tengas la valentía de decirlo. Evidentemente en el gremio pues hay mucho oportunista que prefiere estar callado. claro. Pues él se ha dedicado a perseguir a otros, a todo el que no pensaba como él, ha ido... Hombre, le ha criticado por él. básicamente al PP, no tanto a otros, ¿no? Pero bueno, al PP y a su gestión, porque bueno, pues él se considera de izquierdas, pero en esta parte de la libertad del creador lo tiene muy claro, incluso pues en la necesidad de separar arte y persona, ¿no? Ponía el ejemplo de Picasso y Céline y otros. El otro día escuchaba yo una entrevista con David Summers, ¿no? Que es una persona extraordinaria, ¿no? Y de una clarividencia en este sentido, y también, bueno, pues un hijo, ¿no? de la movida, podríamos decir. Él hablaba de lo peor que había ahora mismo es la autocensura, ¿no? Y cómo los artistas, y muchos artistas, ¿no? Y él decía que lógicamente él ni iba a corregir ninguna de sus letras, ni por supuesto iba a modificar ninguno de sus... Es que claro, hablas con Loquillo, el propio Almodóvar hablaba de la autocensura, que es el gran peligro de todo esto. Vamos a tener una entrevista con Kiko Alcedo, que también ha tratado un tema que implica para los periodistas tener que armarse de valor a la hora de escribir sobre él, ¿no? Es un delirio. Él hace referencia a eso en el libro. Sí, A la precisamente. autocensura y al meterse en este lío. Porque hay una presión social, además es injusto porque es una presión de grupos minoritarios, pero que tienen el poder, que tienen el control a través de periodistas que son más bien activistas, bueno, de y porque medios, tienen y el BOE. Pero ellos han contribuido también a esto, claro. Maite, lo que te quiero decir es que ellos, cuando Almodóvar salía haciendo La Ceja y estando ahí en plataformas y demás, él era parte también de ese grupo que estaban intentando, acusándoles al Partido Popular de dar un golpe de Estado, nada más y nada menos, bueno, o de subirse a un escenario, recibir un premio y dedicarse a dar un meeting contra la sanidad pública de Ayuso. Y todos estos han contribuido a la cancelación de muchos artistas de derecha, es decir, que en Barcelona no haya toros, por ejemplo, eso la izquierda ha tenido muchísimo que ver y muchos de estos han participado de esas movilizaciones. Y ahora se dan cuenta de que se han pasado de frenada, ¿no? Ahora parece que esto hasta incluso nos puede perjudicar, porque les ha pasado a muchos de ellos. Al final, el boomerang te acaba rompiendo los dientes cuando Sí, el problema es que la izquierda en este país se te va de las manos. Ha tenido una deriva, con la deriva reaccionaria que ha escrito Félix Ovejero, en este país y en otros muchos, quiero decir, y
Y le estamos ahora pagando las consecuencias, pero además es que no parecen darse cuenta, es que todavía hay gente que guarda silencio, ¿no? Bueno, enseguida vamos a irnos con Santiago González a la República de los Tontos, pero antes, Sara, hoy, avalancha de encuestas en la prensa. Tenemos una encuesta nacional, luego tenemos otras referentes a diferentes territorios. Rápidamente, si te parece, 2 o 3 datos. Fundamental, desde luego, el impulso que puede dar Vox a diferentes gobiernos de centro-derecha. Estoy pensando en Aragón, estoy pensando en Valencia, en Castilla-La Mancha, ¿no? Pero es que especialmente en Aragón, ¿verdad? Donde el subidón de la formación de Abascal le puede situar con hasta 7 escaños en las Cortes. Bueno, 7 escaños sí para la formación de Abascal, y fíjate porque son 7 totalmente imprescindibles. Digo esto porque en este caso Azcón le dan o le otorga a esta encuesta los 27, con lo cual 27 más 7, 34, que es justo la franja que marca efectivamente el Parlamento para esa mayoría. Bien es cierto que es una encuesta cuyos resultados pueden estar muy abiertos, sobre todo porque depende de lo que logren los otros partidos, los del bloque de la izquierda. Aragón existe, que irrumpe con 4 representantes, con lo cual esta plaza es bastante... A mí me parece poco, yo lo comentaba, me parecía poco 4 para Aragón existe, porque otras encuestas le daban más presencia y sobre todo se hablaba ya de la posible gobernabilidad, de la llave de la gobernabilidad, en este caso de Aragón existe en este territorio, y además ahora que se ha centrado además su líder, ¿no?, en el territorio. Y es que son las confluencias, fíjate, Rosana, aquí lo importante en estas 2 plazas, insisto, también en esa comunidad llamada a protagonizar la gran batalla electoral, estoy hablando efectivamente de la Comunidad Valenciana, y donde el futuro también se antoja bastante, pero que bastante incierto. En este caso tenemos doble ración de encuestas. En La Razón y en OK Diario, el Partido Popular de Carlos Mazón podría arrebatarle la generalidad a Ximo Puig, al sumar también una mayoría que se hace inexorablemente de la mano de Vox, pero también va a depender de unos escaños. La mayoría en este Parlamento está en los 50. El Partido Popular gana 18 diputados a costa de Ciudadanos, sube de los 19 que obtuvo en los anteriores comicios a los 37. Vox lograría un mejor resultado en comparación con las últimas elecciones, sube de 10 a 15, y en el otro bloque Ximo Puig no podría reeditar, o se antoja bastante, pero que bastante complicado, ese pacto del Botánico, porque no llegaría a la mayoría. Al Partido Socialista le otorgan 27 representantes, Compromís que obtiene 15 y sumados a Unidas Podemos 5. Y Podemos que está ahí en el límite. Sí, como Podemos no entre, adiós. Como en la Comunidad de Madrid, que también estaría al límite. Perdona, que lo que me resulta alucinante es que Compromís siga teniendo esa representación en Valencia. Claro. Después de eso, o sea, es que no me entra en la Compromís cabeza. sí que debería haber sido cancelado por tener una líder con esa catadura moral. Y las tragaderas que tenemos todos con ese asunto habla de la patología de la población en general, porque claro, es que lo de Oltra, como lo que ha recordado de Yolanda respecto a su asesor que manejaba pornografía infantil, esto hay que repetirlo una y otra vez, porque son enfermedades del alma. Esta gente va a gestionar presupuestos, ha gestionado presupuestos públicos, o sea, no pueden estar. Y una y otra vez se olvida. Y una cosa que quería decir, que es muy curioso viendo todas las encuestas, cómo el PP ha absorbido todo el voto de Ciudadanos, que estaba claro que Ciudadanos ha sido tenía votantes del PP. Quiero decir, que cuando montó aquellas mociones de censura absurdas, para ponerse de parte de los socialistas, iba en contra de su electorado. El electorado era de derecha, está claro. Cuando siempre se criticó a Albert Rivera, decía, es que empezó a perder razón. Porque se quiso pactar, porque decidió romper con Sánchez. Es que, en fin, eso era justamente... Conocía a su electorado. Claro. Rivera tenía, es que Rivera consigue su mejor voto, su mejor resultado precisamente en ese momento, cuando sabe que no tiene que pactar con Sánchez. Claro. A Rivera se lo comen las termitas de dentro de su propio partido, y luego después ese suicidio del cual se encarga Arrimadas de llevar al partido al abismo con las mociones de censura en Murcia y demás. Y en relación al tema de Compromís, a mí en Valencia es verdad que Compromís sí baja, pues evidentemente lo de Oltra es insolayable, pero a mí me sorprende que Puig aguante, que el PSOE aguante. O sea, que el PSOE, con tantos casos de corrupción, con una gestión absolutamente desnortada, con unos casos de corrupción
intolerables, que todavía el PSOE aguante en Valencia, eso sí que me resulta llamativo. Bueno, fíjate que hoy lo recuerda Santiago González, ahora enseguida le saludamos, que el 38% de los candidatos que acompañan a Puig están imputados, están en algún tipo de investigación. ¿Cuánto? El 38%. Madre mía. Bueno, pero nos hablabas de Madrid también, Sara. Sí, bueno, Madrid en la misma línea que las que hemos conocido este fin de semana. Hoy la publica ABC, GAT3, Ayuso conseguiría esa mayoría absoluta, la única ahora mismo de los presidentes autonómicos a revalidar el 28 de mayo y hace impracticable una coalición de izquierdas, obtendría el 48,5% en intención de voto, 67-69 escaños y triplicarían apoyos al candidato socialista, a Juan Lobato, al que otorgan 24-26 escaños. Y a mí esto me parece lo más llamativo de esta encuesta, que Lobato es quien supera en este caso, se queda con la segunda plaza a Mónica García, que se quedaría en los 23. Monasterio de Vox repetiría como cuarta fuerza con 11 y 12 escaños. También en El Mundo llevan encuesta hoy de Castilla-La Mancha, que sigue la misma línea que la que publicó el pasado viernes, si no recuerdo mal. OK Diario, Paje perdería la mayoría absoluta y dejaría Castilla-La Mancha en manos de Partido Popular y Vox. Aquí también se vuelve a hablar de esa alianza, crecería de los 10 actuales a entre 15 en la horquilla más alta, y aquí insistimos en la mayoría absoluta que perdería Paje porque no tiene nadie con quien pactar. Absolutamente, claro, es que ese es el problema, que Podemos está en declive absoluto, no entraría en algunos parlamentos, aunque el porcentaje de entrada en el Parlamento de Castilla-La Mancha es superior al valenciano en este caso, pero claro, es que no tienen esa baza, ¿no?, para poder completar en el arco parlamentario esa mayoría, y esto va a ser un problema en muchísimos territorios. También, por ejemplo, en Extremadura podría ser, aunque la candidata extremeña del Partido Popular, es decir, la señora Guardiola, ha apostado por una política absolutamente desnortada, más del estilo podemita que de otra afiliación, y la verdad es que no sé, es una especie de Cifuentes bis. Me recuerda con la... Se ha despachado con alguna declaración. Bueno, pero la ley del aborto desde el primer apoyó momento. una declaración sobre la violencia de género que la escuchas, si cierras los ojos no sabes quién es y dices, es una candidata de izquierdas o es una candidata del PSOE. No, más que también de esos temas, yo recuerdo alguna, ahora mismo no recuerdo exactamente el punto, pero en cuanto, creo que la entrevistasteis aquí, muy al principio. No, a Guardiola nosotros aquí en este programa no la hemos entrevistado. Pues en una entrevista... Habrá sido la de Televisión Española, quizás. Igual, tenía unos tics que eran efectivamente, dices, bueno, de lugares comunes y las declaraciones, en fin, que a mí no me... Podía ser como una especie de candidato neutro, no sé, a mí me sorprendió bastante, la vi con poca entidad, con todos los respetos, pero... Bueno, y eso hace que Vara aguante en las encuestas, claro, ¿no? Sorprendentemente. Con teniendo en cuenta que, claro, la última vez que gobernó el PP ¿te acuerdas? Fue porque Izquierda Unida no apoyó al Partido Socialista. Entonces, ahí que está muy difícil, necesitas un candidato con muchísima fuerza y sobre todo con alguien que venga a cambiar, porque entre la copia y el original, que es lo que parece presentar como candidatura María Guardiola, pues al final la gente... ¿Ella es candidata de Feijóo? ¿La puso Feijóo? ¿O estaba ya de antes? Yo creo que ella es candidata con Feijóo. Yo creo que se reconfirma con Feijóo. Sí. El que era candidato de Pablo Casado y de Teodoro García de Gea es Mazón, pero que en este caso pues ha reconfirmado Feijóo. Y luego pues ese cambio, ¿no?, que se hace en Aragón, arriesgado, con Azcón, una persona que, y es cierto, el otro día lo comentaba una de las consejeras, es que Azcón va por la calle y es como Isabel Díaz Ayuso, es que la gente se le echa encima. O sea, esto yo lo he visto y es alucinante, ¿no? Pasa lo mismo con Ayuso, pero en el gobierno de Aragón pues veremos a ver qué es lo que sucede, pero bueno. Es muy curiosa la distribución política de Aragón, muy atomizada, con partidos muy particulares. Absolutamente. Incluso sus propios nacionalismos, tenemos la Chunta, el PAR, siempre ahí metiendo la cuña a favor del PSOE. Nos vamos a ir a las clínicas, ¿crees, si te parece? Pues sí, Rosana, porque la razón de muchas de las digestiones que se nos complican está en las intolerancias, que cada vez hay más, cada vez conocemos más casos, es un problema ahora muy común. Por eso tenemos la solución, nosotros les proponemos las clínicas test y concretamente ese test genético nutricional
nutricional, Geneticres, así se llama. Tienen una unidad de nutrición personalizada basada en la propia genética del paciente, con la que no solo consigues recuperar tu peso de forma saludable, sino que también consigues tener buenas digestiones. Te enseñan además a coger buenos hábitos nutricionales para toda la vida. Tienen clínicas en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca. Podemos pedir cita en el número de teléfono totalmente gratuito, es el 91 445 0004, 91 445 0004, o visitando clínicascres.com. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, querida Rosana y la compañía. Un mentiroso anda suelto, ¿no? Por Valencia, ¿no? Bueno, es que es una cosa extraordinaria. Bueno, déjame antes, que has estado hablando de la gente que dimitía, y has hablado de aquel excelente ministro del Interior que no llegó a estrenarse casi por la fuga de Luis Roldán. Pero a mí me gustaría también rescatar el nombre de otro ministro del Interior, José Luis Corcuera, de cuando había socialistas decentes. Que recordaréis que Corcuera prometió que dimitiría si el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada Ley Corcuera o Ley de la Patada en la Puerta. Sí, sí, sí. Y efectivamente, así lo hizo. Bueno, si ese criterio de Corcuera, de compromiso con la legalidad de sus actuaciones, lo siguiera Pedro Sánchez, habría tenido que dimitir ya 5 veces. Bien. Y vamos, y efectivamente, Pedro Sánchez mintió en Valencia como acostumbra. Es que miente más, mucho más que el legendario Rubalcaba, que no le decía la verdad ni a su médico. Era impresionante oírle decir que la economía sonríe a España. Y la sonrisa era la que la OCDE le mostraba esta misma semana, de que España tiene la mayor tasa de paro de los 38 países miembros. Aunque eso sí, algo mejor vamos en paro juvenil. Con el 29,3% ocupamos un honroso puesto 37 entre los 38. Mira, peor está Grecia, que tiene el 29,7% de paro juvenil. Manuel Llamas explicaba los rudimentos de la nueva ley de vivienda que deberían preocupar a propietarios e inquilinos. A los primeros, porque vulnera aún más la propiedad privada. No podréis alquilar y, en el peor de los casos, sois carne de cañón para ocupas y morosos. Los segundos, porque no encontraréis alquiler, y el que encontraréis será a precios muy altos. Disfrutad. Irene Montero afirma que España tiene una deuda de miles de años con las personas trans. Miss Bennett le replicaba en un tuit: mira, Irene Montero, yo no tengo ninguna deuda con los trans, ni de miles de años ni de medio segundo. La tienen conmigo quienes te han votado y han convertido a España en un inmenso frenopático. Y vamos con otro clásico. Antonio Papel ¿Cómo te está gusta? que lo tira. Reconoce que te gusta, ¿eh? Sí. Te gusta y mucho. A mí me pone, dicho sea el asunto, sin mayores connotaciones. Es que no nos falla una semana y a veces nos hace considerar que sus tweets son fake. O sea, que a veces me pasa. Hay a veces que me la cuelan porque eso. Y es que es tan indistinguible el tweet fake del que ellos les sale de su buen natural que a ver, fíjate en este que colgaba ayer. Se queja Feijóo de que la ley de vivienda ignora el problema de la ocupación. La derecha es incapaz de entender que alguna vez los inquilinos sin recursos merecen más atención que los propietarios ultrajados. Bueno, pues que le ocupen su vivienda. Es La tan suya. sencillo como eso. O sea, así de claro. Eso es. Cuando salga a comprar el periódico, de nada. Hay que predicar con el ejemplo. Exacto. Ellos no tienen ese problema, porque como tienen a medio cuartel de la Guardia Civil protegiéndoles ahí en... No, pero es que esto es una cosa muy seria. En el caso de Montero. Es que el problemón que hay con la ocupación en Barcelona o en el corredor de Lenares, entre Madrid y Castilla-La Mancha, que venga Papel y que se lo diga al dueño de una vivienda, que se la han ocupado. Eso es. Posiblemente el dueño te alquila. Es que luego esta gente, justamente cuando rascas un poco, ves que hace lo contrario de lo que dice. Claro. Bien,
Wall Street Wolverine decía que en Barcelona los extranjeros cometen el 48,8% del total de las infracciones, el 50% del total de los homicidios, el 51,2% de las agresiones sexuales, el 72% de los robos en vía pública y el 61,7% de los robos con violencia en viviendas, siendo únicamente el 15,3% de la población. Un titular del Mundo daba cuenta de que Sánchez promueve ante el 28M el urbanismo de género, calles con nombre de mujer y con más luz y seguridad. Pastrana lo explicaba en Cristiano. Primero te sueltan a los violadores por las calles y luego te dicen que van a poner más farolas para que no tengas miedo. Benita Dos Carallos. Esto de las farolas es un clásico, también. Sí, sí. Bueno, y pintar los bancos de morado, que eso también de sal. O los espacios seguros, ¿no? Bueno, y además, lo del el urbanismo de género, lo que es un chollo para el que hace el informe de urbanismo de género, porque ahora presentas un plan parcial y necesitas el informe de urbanismo de género, que consiste en que pongan una farola en las esquinas. Claro. Pero hay unos propios que hacen el informe y lo cobran a precio de oro. Sí, sí. Y esto no viene de ahora, esto ya lleva años. Ya lleva años, sí. Para hacerle creer a las mujeres que por pisar una baldosa pintada de morado no les va a pasar absolutamente nada. Sí, esto ya en Zapatero lo inventó casi todo, ¿eh? En tiempo de Zapatero ya empezó a ponerse en marcha. Benita Dos Carallos especula, bueno, es su nombre, ¿qué quieres que le haga? Especula sobre el misterio del mecenazgo de Podemos. Cuanto más baja en los sondeos, más dinero recibe. Está en los sondeos por debajo del umbral de representación del 5%, pero en solo 2 semanas obtuvo casi 600.000 euros de sus votantes. OK Diario cuenta que Sánchez vacía el PSOE. 42.000 afiliados menos, 20.000 de ellos desde que se ató a Podemos, RC y Bildu. Cuando en 2016 se convirtió en secretario general de los socialistas, había 198.000 militantes y ahora apenas llegan a 156.000. Uriel reproducía una encuesta a pie de calle, en la que esta me ha hecho gracia, en la que la periodista descolocaba a una cuadrilla de jóvenes. Les decía, os voy a leer unas declaraciones de Putin sobre el orgullo gay. Las luchas de reivindicación del orgullo gay no son más que intentos de victimización de la clase media degenerada. ¿Conocíais que bajo el régimen franquista hubo 50.000 homosexuales represaliados, encarcelados y sometidos a trabajos forzados? ¿Conocéis el partido Vox? Y ahí se ponían todos estupendos. Sí, son de extrema derecha, ultranazis. ¿Sabéis que Santiago Abascal ha declarado que lo que les pasa a los homosexuales es que son unos vagos, que si se pusieran a currar se les pasaría la tontería? Después de varios gestos, mohines y alaracas de los entrevistados, la periodista les aclaraba. Es todo al revés. Las declaraciones de Putin las hizo en realidad Slavoj Žižek, ideólogo de extrema izquierda, inspirador de Podemos y del partido griego Syriza. Los 50.000 represaliados no fueron de Franco, sino de Stalin en el Gulag. Las declaraciones de Santiago Abascal las hizo en realidad el comandante Ernesto Che Guevara. ¿Y ahí cómo reaccionan los jóvenes? Se pusieron como motos. ¡Uy, qué horror! ¡Uy, qué horror! Si no tienen ni idea. No, es la profunda ignorancia. Y no se pusieron rojos de la vergüenza. Claro. Sí. Yo me acordaba de nuestro bien recordado Sánchez de Aragó en sus memorias, como recuerda que el Partido Comunista era el partido más homófobo que conoció jamás. Cierto, ¿eh? Sí, cierto. Jamás. Y lo cuenta en las experiencias en sus cárceles y como algunos de ellos que estaban ahí y lo pasaban y eran víctimas de su propio partido y de sus propios militantes. Mira Cuba, ¿no? Algo que sí, algo de que estos jóvenes, por supuesto, no tienen ni idea. Hay que leer la novela Antes que anochezca y, en fin, o sea, ahí está todo. Bueno, y además, llevándolo a la actualidad, en Irán, el país donde más operaciones trans se producen actualmente, es porque precisamente no reconocen la homosexualidad y quieren acabar con los homosexuales. Es una manera, digamos, de acabar con los homosexuales potenciando el transgénero, ¿no? Claro. Bueno, tienen otra manera, que es colgarlos de las grúas. Sí, pero cuelgan a los homosexuales, claro. Sí, claro. Les dejan esa salida, ¿no? Que se pueden Para operar. acabar con ellos o
los cuelgan de las grúas o los ofrecen la salida de mira, o sea, di que vives prisionero en el cuerpo equivocado, que es una de las expresiones más tontas que yo he oído en la política española. Bien, toro sentado, decía, Pedro Sánchez pide perdón por los 1000 beneficiados de la ley Montero, porque decir, aprobé una ley sabiendo que iba a liberar a los violadores, porque si no, podía romper el gobierno y yo quería 1 año y medio más de Moncloa y Falcon, era demasiado largo. Y finalmente, como todos los fines de semana, Gulliver nos trae su ovillejo. ¿Qué piden con alboroto? Mi voto. ¿Por quién no das un clavel? Por él. ¿Entonces le votarás? Jamás. Pienso que a Sánchez quizás Chapote le votará. No sé qué harán los demás, mas Pedro no logrará mi voto por él jamás. Bueno, pues estupendo. ¿Hasta aquí puedo leer? Santiago, mañana más, ¿te parece? Mañana más. Muchas gracias, que pases un buen día. Buen día. Igualmente. Bueno, Yolanda Díaz, yo sé que a los oyentes les irrita cada vez que pronuncio este nombre y yo lo entiendo y además cada vez más, pero claro, es que ha hecho unas declaraciones sorprendentes en el programa de Évole. Vamos a reproducir, bueno, pues un fragmento que venimos repitiendo desde las 6 de la mañana, pero que yo creo que es el más destacado porque se añade a las declaraciones que pronunciaba la semana pasada, en donde hablaba de que todos los hombres de izquierda eran un peñazo, un absoluto peñazo. Bueno, pues un poquito más, un pasito adelante. ¿Quién es más killer? ¿Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? Yo creo que entre los dos se entienden bien. La que seguramente distorsiona ahí soy yo. Pues nadie lo diría. Ah, ya. Pero es así. ¿Se ha encontrado con ellos dos a veces en comportamientos machistas? Sí, absolutamente. Yo creo que yo y toda España. Vamos, sí. Esto de dar golpes en las mesas, en las negociaciones... Pero eso lo ha visto. Estoy rodeada de esto. Sí. Claro, Jordi, por Dios. Bueno, ¿qué busca, qué pretende para Yolanda? Killer ella, Porque ya, pero esto tiene un sentido. Ya directamente se pone enfrente de Pedro Sánchez, se pone enfrente de Pablo Iglesias. Bueno, se pone y no se pone porque en su estilo, ¿no? Te exaspera diciendo una cosa y después enseguida recogiendo cable, ¿no? Dice, sí, son machistas, por Dios, Jordi, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Dígame un ejemplo. Yolanda le pregunta a Évole, dígame un ejemplo de... Bueno, no, es que no me acuerdo ahora un ejemplo de... Pero dígame, ¿tendrá algún ejemplo, alguna ley? Es que ahora no me acuerdo. Pedro Sánchez es un gran político el cual desde la izquierda se ha sobreestimado. Y le empieza a tirar flores. Después de llamarle machista, le empieza a tirar flores. Con Iglesias hace exactamente lo mismo. Es decir, es el yolandismo exasperante de no mojarse absolutamente, es decir, incapaz de arrancarle un sí ante cualquier tipo de cuestión, incapaz. Todas las frases comienzan con en política, y al final no acaba diciendo absolutamente ochorradas. Ayer dijo que le gustaría vivir en un país en el cual Iñaki Gabilondo podría ser jefe de Estado y que lo pudiera elegir la gente. Y se queda tan ancha después de decir semejante barbaridad. Luego después, por supuesto, bueno, también el entrevistador hizo lo suyo, no preguntándole ni por el paro juvenil, ni por la economía, ni por la ley del CSI, ni por ninguna cuestión que... ¿Por Beiras que le preguntó? La ponga, claro, o por el caso Tito Berni, en el cual una feminista de pro como ella tendría algo que decir ante ver a sus socios políticos yéndose de prostitutas y cocaína. O por el COVID, porque hay que recordar que ella, en este sentido, sí que distribuyó, ¿os acordáis? Ese tríptico en el ministerio con recomendaciones antes del 8M, en donde se advertía, ahí lo hizo bien, y luego sí, luego le cayó una buena, pero luego de eso nada de nada. Y después lo que dijo sobre el tema, y después haciéndose la víctima, como diciendo, como que ella se sacrifica, ella es ministra y candidata de Podemos porque es un sacrificio. Ella no quería. No, ella no quería. No, además está muy irritada. Una ambición, porque ella en política... después dice, yo no insulto a nadie. Dice, yo le preguntan por la corona y demás. No, yo las instituciones las respeto mucho. En 2014 dijo que el problema que tenía la historia de este país es que aquí no se había guillotinado ningún rey. Ese es el respeto que tiene una comunista, confesa, y por supuesto defensora de genocidas como Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Es de un cinismo y tiene una caradura tal. Lo que pasa es que todo lo disfraza con esa sonrisa que tiene y esa empatía forzada que intenta transmitir, en la cual parece que todo le sale absolutamente gratis. Ignacia Maite, ¿vosotras os creéis las encuestas? Hoy la de Voz Populi habla de 500.000
millón de votos que podría Yolanda Díaz pues quitar a los socialistas, a Pedro Sánchez, pero hay encuestas que le sitúan por encima, ¿no? Y muy por encima, además, de esa sangría de votos. Yo sí, vamos, ahora mismo no lo descarto, claro. Es que Yolanda Díaz tiene una ventaja, que está dedicada en cuerpo y alma a hacer su autopromoción con los impuestos de todos, claro. Entonces lo tiene muy fácil. Ha vendido una reforma laboral que en realidad fue una modificación de la que ya venía del PP, y su tarea más compleja ha sido maquillar con eufemismos la realidad laboral de este país. Y a partir de ahí ya, pues a vestir modelos, peinarse muy bien y a ejercer de señora empática en campaña. No lo tiene ahora, entonces, en ese sentido sí, porque ya de antes venía como líder valorada, quizás porque en un gobierno la más valorada, tan ríspido, con unas ministras tan desagradables como Belarra y Montero, ella que está enfrentada pues a este par, al final pues contrasta solo porque diga ya, porque salude en la escalera ya es un logro, ¿no? Y porque sonría, con lo cual, bueno, pues a la gente le dice, pues mira, esta señora parece moderada, es verdad que pues llegó a la negociación con la COE, o sea que es capaz de sentarse y no morder, como pasa con Irene Pero de la Montero. valoración de los políticos es muy relativa. Federico siempre cuenta el caso de Durán y Lleida, ¿no? Durante años Durán y Lleida siempre ha aparecido como el político más valorado del arco parlamentario. Un canario también, ¿cuál era? Paulino Rivero. Sí, efectivamente, Paulino No lo sé, Rivero. la cosa es que esto es un poco la historia que se repite en este país, cómo también la prensa contribuye a crear líderes, estos líderes con pies de barro que en cuanto tengan un mes de gestión complicada se van a venir abajo, porque es verdad que ella dice que no insulta a nadie, pero tiene una faceta oscura. Cuando, por ejemplo, me acuerdo una entrevista que le hizo El País, que le ponían caras de personas a las que tenía que definir, se deshacían elogios con la gente de su partido, de su cuerda, pues Garzón, Anguita y demás, pero es que aparte de insultar, por supuesto, a Ayuso, que insultó, y a Feijóo, le ponen a Irene Montero y vale, de acuerdo, se llevan mal, y dice, ¿una política? Ya, pero es que le ponen a Calviño y dice, un economista. Dices, a ver, o sea, peor intención no puede haber, ¿no? Sí, gracias. Sí, es que es el triunfo de la música sobre la letra, el asunto de Yolanda Díaz. Primero, empezó a vestirse de ministra casi antes de serlo, lo de fake it until you make it. Y como dice Maite, el contraste con sus correligionarias, que están siempre con esa voz al punto del llanto, así con esa cosa de cable pelado que tienen, así que parece que las vas a tocar y te va a dar un rampazo. Pues claro, parece como la cara amable. Y tampoco es que los votantes se planteen grandes profundidades a la hora de escoger ni de mirar a los políticos. Aquí en España se nace comunista como naces del Real Madrid. Entonces dice, bueno, esta señora es mucho más dialogante, parece que es tranquila, parece que comparado con las otras, y sí le puede hacer un roto a Sánchez, sí se lo puede hacer. Hay una parte del electorado que puede ir a parar a ella. Pero que también tiene la suerte de contar con un respaldo, con un blindaje mediático. Yolanda Díaz se va a pasar por las televisiones y nadie le va a pasar, por ejemplo, le va a recordar las declaraciones que hizo en 2014 en la televisión gallega, diciendo que lo mejor que le hubiera venido a España es que se guillotine y se le corte la cabeza a un rey, por ejemplo. O sus elogios públicos el papel de la prensa, a un genocida la falta como Hugo Chávez. Entonces, claro, así cualquiera vende empatía. Yo también voy por ahí riéndome, no diciendo absolutamente nada, y yo también voy empatía. Luis, esa protección de los medios la tendrá hasta que quieran que tenga esa protección. Evidentemente. En cuanto empiece a poner en jaque a lo mejor a Sánchez, se cae un poquito en algunos medios. Es que, por ejemplo, el caso de su asesor pederasta. No es que su asesor o su mano derecha fuese una persona que consumía pornografía infantil, es que ella ocultó y trabajó para ocultar la huella que su asesor había dejado en Galicia, fulminándose a varias de las personas que trabajaban con ella en Ferrol, en la sede en Ferrol. ¿Y cuál es la carta de logros de servicios de Yolanda Díaz? Porque al fin de cuentas presume una reforma laboral que se la han aprobado gracias a un error, suponemos, del Partido Popular, en este caso de Alberto Casero, quien apareció ayer en la entrevista, Évole le llama, y la otra le llama a Alberto Casero. Le llama a Alberto Casero y le dice, tengo aquí a Yolanda Díaz, no sé si quieres decirle algo. Y Yolanda Díaz le dice, bueno, te agradezco muchísimo porque gracias a tu error, o lo que haya sido,
25.000, no sé cuántas personas se han quedado ahora, a partir de ahora, indefinidas. Si no hubiese sido, le pregunta Évole, si no hubiese sido por error, ¿usted hubiera dimitido? Sí, absolutamente, yo me hubiera ido. Sí, claro, no se lo cree ni ella. Eso no se lo cree ni ella, efectivamente. O sea, o sea, esa es la carta de servicio de esta persona, es decir, que aprueban una reforma laboral o salvo una reforma laboral gracias a un error. Nada más y nada menos del Partido Popular, y con eso van y presumen. Claro, no, las metáforas o los eufemismos que usan para la precariedad laboral, que sigue siendo precariedad laboral, es que es muy típico de esta izquierda, ¿no? De tener que disfrazar siempre la realidad, pintarla de arcoíris, pintarla de rosa, poner unos unicornios a volar y ya. Entonces, si el votante se cree eso, bueno, pues tendremos lo que este país se merece. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos, ¿os parece? Es La Mañana de Federico. Es Radio. Nos quedamos en Madrid, en la calle Javier Ferrero, si te parece, nos vamos a Caledonia, pues ¿no? Sí, por supuesto, Rosana, promoción de Javier Ferrero que cumple con los estándares de diseño más sofisticados, que incluyen absolutamente los mejores recursos. Imagínate, piscina exterior, piscina interior, jacuzzi, masajes. Bueno, todos los que nos estén escuchando, muchos pensarán, claro, pero todo esto estará fuera de Madrid, porque imagínate todo este espacio. Bueno, pues no, aquí está una de las claves, que todo ello sin renunciar además a la comodidad que supone, Rosana, vivir en pleno centro madrileño, con los mejores servicios y con las mejores comunicaciones. Todo a tiro de piedra. Toda la información en caledonian.es. Bueno, y ahora eso sí, vamos a recomendar el Colacel. Vamos a saludar a nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más vengo a cuidar y a mimar a nuestra audiencia y también a resolver alguna duda, porque cuando hablamos de colágeno hay quien nos pregunta si el colágeno que ingerimos, que suplementamos, llega de verdad a las estructuras que lo necesitan. Y es una pregunta fantástica, sobre todo por lo pertinente, y que con Colacel Antios la respuesta es muy sencilla. Mundo Natural lo ha previsto, y es que Colacel Antios cuenta con péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y, atención, la vitamina C, que es la que contribuye a la producción endógena de colágeno, es decir, nos ayuda a animar, a incrementar, a aumentar la producción endógena propia de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto, y es que así son deficientes en Mundo Natural con Colacel Antios. Consulte con su dietista farmacéutico, llame al 91-446-0000 o, si lo prefieren, en internet, www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Queda menos de una hora para que abra sus puertas el Corte Inglés y comienzan los 8 días de oro. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Para darte un toque primaveral tenemos lo mejor en belleza. Aprovecha el 35% de descuento en contorno de ojos Renergie de Lancôme, en el limpiador cleanser de 125 mililitros de Shiseido y en el doble serum 50 mililitros de Clarins. Empieza la temporada con buena cara. Aunque sabemos que el secreto para verte estupenda es estar cómoda, por eso tenemos una selección con descuentos del 30% en marcas de lencería como Chantel, Triumph, Dean, Playtex, Emphasis o Cushell. Por último, aprovéchate también del 3x2 en medias, calcetines, ropa interior femenina, camisetas de marcas como Filodoro, Philippe Matignon, Happy Socks y Pecado Original. Métete de lleno en estos 8 días de oro entrando en nuestra aplicación del Corte Inglés. Descubre el modo En Tienda, donde podrás consultar todas las marcas, productos, servicios de tu tienda favorita más cercana, comprar y recoger tu pedido en tan solo una hora en la tienda que selecciones. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre, infantil, accesorios, deportes, belleza, hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 23 de abril. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, en la web y en la aplicación. Es la mañana. Es radio. 9:18 minutos, rápidamente con Repsol les contamos cómo está el tiempo. Poquísimas novedades, hay nubes en el norte, algún que otro chubasco, pero más bien pues aislado en la zona más oriental quizá del Cantábrico, en los Pirineos también en la parte más occidental, despejado en el resto del país. Hoy tenemos temperaturas que superarán los 30 grados en el oeste de Andalucía, las mínimas van a bajar sobre todo en el norte, como les estoy diciendo, a esta hora de la mañana 13-14 grados en el centro peninsular, en Madrid hoy la máxima será
será de 24, la máxima en Sevilla, en la capital hispalense, ya 32 graditos en Sevilla, no está nada mal, 17 de abril, 32 grados, y la mínima en Teruel con 2 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002. Es la mañana. Es radio. Abre la bolsa a esta hora de la mañana. Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días. ¿Y cómo lo hace? Sí, lo hace en verde, se está anotando un 0,33%, 9.394 puntos para el IBEX 35, que comienza una semana positivo, con buenas sensaciones, y una semana en la que van a arrancar la presentación de resultados de la banca. También vamos a conocer el índice de precios al consumo en la eurozona y también el libro base de la Reserva Federal. Es decir, es una semana con múltiples piedras de toque para los inversores. Bueno, y aparte tenemos Lunfy, que es esa recomendación que no se pueden perder los empresarios que nos estén escuchando. Eso es, Lunfy, que es esa aplicación que pueden instalar las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y sin generar ningún problema a la compañía. Lunfy aportando soluciones para empresas y trabajadores. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días, Rosana. Cuéntanos, ¿por dónde va la actualidad? Bueno, pues después de los hombres de izquierda Peñazo y de que Yolanda Díaz haya hecho públicos los golpes en la mesa de Sánchez durante las negociaciones, así, era inevitable que le preguntaran a una de las ministras del Gobierno, vicepresidenta además, Nadia Calviño. Pues desde que llegamos al Gobierno en 2018, con 3 vicepresidentas, una mayoría de mujeres ministras, con esas leyes para equiparar la baja de maternidad y de paternidad, para reducir la brecha de género en el ámbito laboral, para subir el salario mínimo interprofesional, para equiparar las pensiones, en fin, todas las medidas que hemos tomado desde 2018 creo que ponen de relieve que el nuestro es un Gobierno feminista con un líder, un presidente del Gobierno feminista, así que me sorprende que alguien pueda decir lo contrario. Bueno, pues sorprendida Nadia Calviño. Sí. Ella ha desvelado que desde enero ha dicho que llevan preparando esa ley de vivienda con ayuntamientos y comunidades y, sin embargo, Podemos, quien realmente propuso esto y que Sánchez lo rechazó, dice que desconocía el anuncio que iba a hacer Sánchez en el mitin y que mañana llega al Consejo de Ministros. Yone Belarra en Radio Nacional. No lo conocía, pero como bien dices, responde perfectamente a lo que llevamos reclamando varios años, ¿no? Este fin de semana que celebrábamos la fiesta de la primavera, pues había compañeros y compañeras, ¿no?, que me decían que el Partido Socialista hace esto por electoralismo. Tenemos ley de vivienda, tenemos esa movilización de las viviendas de la Sareb, que quiero recordar que es consecuencia, ¿no?, de aquel rescate bancario que la banca española todavía no ha devuelto y que incluye miles de viviendas que todavía ni siquiera sabemos cuáles son. Bueno, de hecho hay un momento, yo creo que fue el viernes, en el primer canutazo que hace y que da Irene Montero, cuando le preguntan por, bueno, y en la reforma que están ustedes trabajando, y dice, ¿reforma? ¿Qué reforma? La de la vivienda. Ah, la ley de, sí, la ley de la vivienda. Ah, no tenía conocimiento de, claro, es que ella... Le ha madrugado Sánchez el anuncio. Sí, es que lo peor es que aspiren a reeditar la coalición en estas circunstancias. Bueno, Asval, la asociación que representa los intereses de los propietarios y en España con pisos de alquiler, denuncia que esta ley lógicamente vulnera el derecho a la propiedad privada, lo vienen diciendo, y recuerda que además está comprobado que desde que se topó el precio por primera vez en España y también en otros países de nuestro entorno, es una medida que provoca miedo en los propietarios que no quieren alquilar, por ende hay menos oferta y suben los precios. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias. Seguimos informados en Libertad Digital y en la radio. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Pues tal? Aquí vamos a todo lo que 12 les va a acompañar. Eso es, todo lo que tiene que ver con la Crónica Rosa. Hay mucho más temas. Oye, por cierto, ¿sabías que Kiko, que nos acaba de acompañar, Kiko Alcedo, publicó en su día muchísimos reportajes en El Mundo sobre Isabel Pantoja? Claro, porque estaba, y cómo estaba dentro de la es. prisión, sí. Es que esta mujer siempre ha rozado o ha caminado por el filo de la navaja, ¿no?, entre lo rosa y lo judicial. Sí. Ahora está
tranquila y hay que decir que nosotros desde aquí ahora no podemos ponerle ni un pero porque está de gira, incluso está trabajando. No, fue a hacer la gira americana y ahora ella hace un poquito de concierto, un muchito de descanso, pero oye, que es ya una tiene una edad, estrellaza, efectivamente, y que ella puede hacer lo que le dé la gana. Tenemos que volver a hablar otra vez de Ana Obregón porque ella hace ese goteo casi diario de fotitos de la niña. La niña es para comérsela. Esos rosas, esos bodies que le quedan grandes. Me encanta. Es que hay que reconocer que... Ya sabes que yo he sido muy de... Sí, a ti te gustan mucho los bebés. Sí, me gustan mucho los bebés y mucho los lazos y la puntillita y esas cosas. A mí ya cuando empiezan a hablar me divierten, pero hasta ese momento reconozco que soy más de verlos en fotos. Bueno, hay un contertulio de esta casa, me acuerdo cuando yo tenía a los niños pequeños que me preguntaba, oye, ¿qué os pasa a los madrileños aquí en Madrid? Bueno, no a los madrileños, aquí en Madrid, ¿por qué les ponéis tantos lazos a las niñas? ¿Eso decía? Sí, eso decía. Pues yo le ponía lazos a mi niña y estaba en Galicia. ¿Sabes? Pero no. Pues mira, ese contertulio al que me hago referencia actualmente vive en Galicia. Pues pasea poco. Y los oyentes ya saben pues te digo que pasea poco, porque si te das una vuelta por Galicia... Bueno, pero que se pase más. Que pase más, que hay por ahí por los Coruña, cantones... Sí. Claro, era un espectáculo ver a los niños, precioso. Coruña, Santander, San Sebastián, vete a Granada, Oviedo. como llevan a las niñas. La última vez que estuve allí jugando en la tierra con los... Pero es que así tienen que ir las niñas si quieren sus padres ponerlas así. Bueno, en el caso de Anita Sandra, así es, pero es que, como digo, la madre o la abuela va mandando así mensajitos, porque la última foto es verdad que está tapadita con esa postura de los bebés que se tapan así la orejita mientras duermen, pues ella dice lo de a palabras necias, oídos sordos, en referencia a todas esas críticas que se están vertiendo contra Ana Obregón. Va a venir, ahora nos lo va a contar Bea Cortázar, ya parece que hay una fecha, no del todo cerrada, pero sí que quiere... Y es para la presentación del libro. Es presentación masiva, esa es la palabra que utilizaba Bea para definir lo que va a hacer Ana Obregón, y me da la sensación que va a superar a Tamara Falcó en cuanto a poder de convocatoria y que quiere estar en todos los medios. ¿Dónde se además va a cerrar? O sea, ella hace la presentación del libro y está ya cerrando entrevistas. ¿Se confirma ya? De momento con nosotros no, a nosotros no nos ha dicho nada, pero me imagino que aquí tiene vendrá, abierta la puerta, claro, y si quiere presentar el libro, todo lo que sea por el cáncer, nosotros lo vamos a hacer, porque lo hemos hecho siempre y todo el dinero que se recaude va a ser para esto. Fíjate que quien ha sido también abuelo es el Guti, el futbolista, 46 años, su hija Zaira con 22 ha tenido a Hugo, su primer bebé, y este fin de semana estaban todos tan contentos. Bien es cierto que no se cruzaban Arantxa de Benito y él en la sala, porque bueno, ese matrimonio parece que no terminó del todo bien, pero claro, sí, ellos lo tuvieron, él era muy joven, ¿no? Es que estamos todos con el debate de la edad, pues se puede ser abuelo con 46 como Guti. Claro que se puede ser abuelo. Ahí lo dejamos. Y luego tenemos que hablar de un tema que también tiene que ver con los hijos, pero que no es tan agradable, es lo de Rocío Carrasco. Se va a ver en el juzgado el 14 de junio, ya hay fecha. Todos estos atrasos judiciales de la huelga de la judicatura están haciendo que conozcamos fechas. Es más tarde de lo que pensábamos, pero ya hay día. Sala de lo penal para enfrentarse con su hijo por el impago de su pensión. Este tema es muy serio, muy serio. Es un tema de unos 200 euros mensuales que tendría que haberle pagado al chico desde el año 2018 y que ella se niega a pagar porque dice que si está cuidado por su padre, que se encargue él de todo este tipo de 200 euros. Si es que encima te pones a calcular, yo no sé con 200 euros a qué le llega, pero tampoco me voy a meter en esas zarandajas. Y luego estoy muy intrigada con lo de la infanta Cristina, que dicen que puede que tenga... Bueno, claro, tú vienes de Barcelona, Ignacia. No, yo también me he enterado. Te voy a poner de espía, Estoy ¿vale? emocionada. Para que estés ahí mirando quién puede ser un noviete. ese señor amor, con el que una la ilusión. infanta se podría estar viendo, así que... ¿Pero ya hay fotos o no? No, es que a mí me da la sensación de que este miércoles a lo mejor nos vamos a desayunar con algo, porque si ya empiezan a hablar del tema, cuando los ríos suenan, dicen que va con amigos, que no quiere estar a solas con él en ningún momento para que no especulemos, pero lo vamos a hacer igual. Ya está bien, ¿no? Oye, si tenemos a Alex, ¿no? Por ahí paseándose por Baleares. Que sí. Que sí. Ya se puede dar una que rehaga su vida, que estaba más rehecha, vamos. Bueno, pues se van a quedar con Isabel González hasta las 12. Maite Rico, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ignacia, muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Valcarce, a ti, Rosana, un placer. muchas gracias. Vanessa, mañana aquí. Hasta mañana. Y Sara también a las 6 en punto de la mañana. Que tengan un feliz día. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.